Seguimos hablando ahora del caso de Julieta Prandi. Nos vamos a enfocar sobre cómo queda la víctima después de una situación de abuso sexual intrafamiliar, cómo quedan esos chicos, cómo se rearma esa persona. Hoy estuvo la condena, pero la condena es el comienzo. Por eso le vamos a dar paso a Marta Dávila. Ella es psicoanalista, pertenece a la Asociación Psicoanalítica Argentina e Internacional, es especialista en niños y adolescentes, investigadora sobre la relación madre-niño y la fundación del padre en la cultura actual. Menciono todos estos puntos, Marta, porque me parecen más que importantes, ¿no? Para cuando uno habla de un tema tan delicado, importante, pero también delicado, porque seguramente mucha gente nos está escuchando del otro lado y quizás hay algunas mujeres que inclusive lo están viviendo, ¿no? Varias mujeres que están viviendo una situación parecida a la de Julieta. Bueno, primero te doy las gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y te ¿Me escuchas bien? Perfecto, te escuchamos perfecto. Bueno, te pregunto, muchas Marta, gracias. directamente, ¿cómo se afronta una situación así? Hoy Julieta tuvo una respuesta judicial, pero seguramente es un inicio de su terapia, de su análisis, y quizás lo viene haciendo hace rato, ¿no? Es difícil también que la psiquis logre tener una reacción inmediata a pesar de que haya llegado una respuesta de la justicia. Claro, yo preferiría no hablar específicamente del caso de Julieta porque son casos muy particulares y hay que analizarlos en especial con mucho detalle, ¿no? Pero si te parece, podemos hablar en general de lo que es los casos de violencia, ¿no? Claro. De violencia familiar, de violencia del padre hacia la madre o de violencia de la madre hacia el padre. Ajá. Porque, claro, porque es interesante este tema, porque vos fíjate que en general lo que se publicita es la violencia del padre hacia la madre, porque es como más fuerte, más agresiva, el cuerpo interviene mucho más, pero también la madre puede ser muy violenta de otra manera, ¿no? La madre tiene otro tipo de violencia, con agresiones verbales, desprecios, maltratos indirectos, pero de todas maneras, siempre cuando hay abuso, violencia, tanto del padre como de la madre, los niños o los adolescentes quedan severamente afectados. Sí, severamente afectados. Estaba pensando también la edad de los niños, ¿no? Depende cuando la violencia es más grande. Cuando un niño es pequeño, a veces es más difícil la violencia de la madre hacia el padre, porque la criatura está acostumbrada a ver a la figura materna como cariñosa, mimosa, etcétera, ¿no? Y ve que no es así, que es puro grito, pura agresión o pura indirecta. Bueno, entonces la criaturita se siente muy afectada. Ahora, cuando la violencia es, por ejemplo, del padre hacia la madre, en una edad muy pequeña, el niño queda como asustadísimo, pensando que lo pueden llegar a matar. Son situaciones muy delicadas, por eso yo no quería pormenorizar, ¿no? Pero, Marta, te pregunto acerca, te saludo, y te pregunto acerca de, porque estabas hablando de la reacción de los niños cuando el padre es violento con la madre, y me llama la atención, y la pregunta es, ¿solamente es daño psicológico o también se puede expresar con dolor físico, por ejemplo? Constante. Sí. Los casos, miren, es tan grande la cantidad de cosas que yo podría contestar en este caso, ¿no? Tan diversificada, porque hay tantos tipos de violencia. Puede ser la violencia silenciosa también. La violencia silenciosa es insoportable. Me parece que Leandro se refería a la manifestación del chico. A que el chico puede manifestar, claro, un problema psicológico o puede generar, no sé, dolor de estómago, de cabeza, fiebre.
por eso justamente me iba Sí. a referir a eso. Según el tipo de violencia, la manifestación puede diferir. Por ejemplo, el caso del padre maltratador, el chico puede ponerse muy del lado de la madre, pero además, en un futuro, ser el maltratador. Porque por eso quiero no remitirme solamente al presente, sino también al futuro. En el caso, por ejemplo, de si es un varón el hijo, ¿no? Pero si es una nena, la hija de ese padre maltratador, puede ser una criatura llena de miedo. Claro. Y llena de miedo en un futuro. Y elegirse padres violentos. ¿Entienden? O sea que esto no termina acá. Esto es el comienzo. Esta historia comienza. Hay que ver las consecuencias a posteriori. Por eso, sí, yo quería explayarme un poco más en los tipos de abuso. Claro, claro. De violencia, pero, por ejemplo, una cosa que hay que tener muy en cuenta en las escuelas es, por ejemplo, los chicos empiezan a tener bajo rendimiento escolar. Y son chicos que además se aíslan, tienen vergüenza, porque no pueden ni siquiera llevar chicos a casa. Imagínense, ¿para qué? Para ver esos casos. Es terrible. Por eso, este es un tema que se las trae, chicos. Se las trae y hay que analizarlo en profundidad y hay que hablar mucho de psicoprofilaxis, de alguna manera, porque los adultos están ensañados en su propia violencia y no se dan cuenta de lo que le está pasando al chico. Totalmente. Y cuando se da cuenta es demasiado tarde. Bien, Marta. ¿También? Sí, cerremos con eso, por sí, me interesa. ¿Cómo? No, si quiere cerrar ese concepto que está muy bien. Sí, claro. Sí. Yo por ejemplo, hay muchos casos de adultos que vienen a la consulta y dicen, cuando yo era niño, pasaba esto, lo otro, lo de más allá. Y ustedes no saben las consecuencias transgeneracionales que trae todo esto. Claro, sí. Hay que poner el foco en lo que estás diciendo y por supuesto es un tema que da para largo. Vamos a volver a hablar con vos, Marta, por supuesto, sobre todo para poner el alerta también en las red flags, ¿no? En esas banderas rojas que muchas veces no nos perdemos de vista, sobre todo de los más chicos cuando están sufriendo violencia. Muchísimas gracias por este contacto y es un tema que por supuesto vamos a continuar. Por supuesto. Vamos a cambiar de tema, si les parece, porque vamos a hablar de política.